concentrar en lo que se conoce como soma o cuerpo neuronal, en donde se encuentra principalmente el núcleo y todos aquellos organelos que necesitan la célula para poder vivir. De este soma o cuerpo neuronal van a salir proyecciones de la neurona que se conocen como ramificaciones dendríticas o dendritas. Estas ramificaciones dendríticas o dendríticas se asume que existen siempre y que tienen funciones de entrada de señales. Es decir, que la neurona aquí es donde recibe las señales de otras neuronas. No es cierto. ¿Ya? Después vamos a hablar que eso no es tan así. Pero igual quédense con esta idea. La dendrita es una proyección de la neurona en donde generalmente se reciben señales de entrada. Adelante. ¿Hay alguien más? Sí. Gracias. Sí, vamos a ver si te contaminamos. Quiero chicle. Quiero chicle. No sé, po. ¿Qué es esta cosa que le echáis arriba? ¿De qué pico me estáis dando semen? Bueno, yo le prefiero. Es crema con azúcar fría. ¿Crema? ¿Desemulsionado? Ya, sigamos. Entonces, del cuerpo neuronal salen las proyecciones neuronales que conocimos como dendritas y sale una proyección con forma de cono que va a generar un gran segmento largo que se denomina como axón. Este axón termina muy lejos del sitio original, es decir que la neurona el cuerpo lo puede tener, por ejemplo, aquí en el cerebro, y este axón puede haber llegado hasta el último dedo de tu pie. ¿Ya? O sea que puede estar súper lejos de la posición en donde originalmente se encuentra el cuerpo neuronal. Y este axón se va a ramificar al final en lo que se conoce como ramificación terminal. Y esta ramificación terminal va a terminar en una pequeña dilatación que se llama botón sináptico. ¿Ya? En este botoncito sináptico es donde va a ocurrir la comunicación entre una neurona con otra. ¿Ya? Y ahí es donde se va a generar el proceso de sinapsis o neurotransmisión. Una cosa que tiene el axón es que el axón es un camino largo. Este camino está hecho de membrana plasmática. Y la membrana plasmática tenía canales de sodio voltaje dependientes, canales de potasio voltaje dependientes, que antes habíamos estudiado cuando estudiamos el fenómeno de potencial de acción. Imagínense que ustedes, todos juntos, son el camino de un axón. Entonces, cuando este canal que está acá se despolariza, o sea, entra sodio a través de él, este sodio entra, háganlo ahora sí. ¿Sí? Y ese sodio pasa acá, él recibe ese positivo y se despolariza y pasa acá. Y usted se despolariza y pasa acá. Y se despolariza y pasa acá, se despolariza, pasa acá, se despolariza y pasa acá. Bueno, pasa acá, se despolariza. Despolariza y se fue. Eso, ahí estamos, ¿ya? Entonces, es importante que recuerden que el potencial de acción se propaga, es decir, viaja como una ola y viaja desde el inicio, desde la dendrita, avanza hasta el final del axón. Y va a ocurrir algo en el final del axón. Pero mientras viaja en el axón, ustedes seguramente debieron haber escuchado en algunos colegios que les enseñaron que la conducción a través del axón de la neurona ejercía algo que se llamaba la conducción saltatoria. Sobre todo cuando el axón contenía una vaina que se conoce con el nombre de vaina de mielina. ¿Lo han escuchado alguna vez? Y le dijeron que la vaina de mielina permitía entonces que el axón fuera, la potencial de axón fuera saltando entre los espacios que tiene la vaina de mielina. Pero eso es mentira, eso nunca fue así. ¿Ya? La vaina mielina es una cubierta de celular que se encuentra rodeando el axón, pero que no es de la neurona, es de otra célula.
¿Ya? Esta vaina deja espacios, estos pequeños espacios, que se llaman como nodos de Rambier. ¿Ya? Estos nodos de Rambier que vamos a estudiar en fisiología, o sea, en histología, son los lugares donde se va a regenerar el potencial de acción. Cuando tenemos un axón desnudo, ¿cierto? Este axón desnudo no tiene vaina de mielina. En cambio, el axón que tiene vaina de mielina solo tiene los espacios de los nodos de Rambier desnudos. ¿Estamos claros? Si nosotros miramos esto, aquí hay canales amarillos, canales azules y canales verdes. Yo quiero imaginar que los canales de color azul son los canales que entran sodio y despolarizan a la célula. Entonces, Vamos para adelante y tienen control Me queda uno de Lucas. pero si quieren prender el aire para que esté frío, tienen que cerrar todas las ventanas. Se come todo lo Porque si no, no acepto. Atención. Si son los canales de color azul los que van a hacer que el potencial se vaya propagando, y cada uno de estos canales tarda un tiempo abrirlo, porque es una puerta que hay que abrir, ¿sí? Nosotros podemos contar cuánto tiempo se va a tardar en llegar desde aquí hasta el final del potencial de acción. Imaginémonos que esto se demora un segundo. Estoy inventando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Cuántos segundos se demoró en llegar acá? 21 segundos. Ya estoy inventando con el número. Ahora, si acá abajo, en la zona donde está la vaina, no se pueden abrir porque están tapados, los únicos que se pueden abrir son los que están en los nodos de Rambier, porque vemos cuántos segundos se demoran a abrir la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segundos. Y avanzamos exactamente en la misma distancia, ¿se entiende? ¿Cuál fue más rápida? ¿La con vaina o la sin vaina? La con vaina. Entonces, siempre que tengamos vaina de mielina, ¿cómo es la conducción? ¿Más rápida o más lenta? Más rápida. De hecho, hay enfermedades que afectan a los humanos, como por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, en donde se destruyen las vainas de mielina de los axones. Entonces, ¿qué debería tener? ¿Cómo es la conducción de esas personas? ¿Más rápida o más lenta? Más lenta. Más lenta. Eso hace que las personas no puedan controlar adecuadamente sus extremidades. Y por lo tanto, pierden su tono muscular. Y terminan siendo personas que quedan postradas de por vida y se mueren por fallas musculares. No, esa es la esclerosis lateral amiotrófica. Y es casi igual, ¿eh? Porque funciona parecido con el principio, pero es autoinmunológico. Esto es genético. Yo tengo una perrita que tampoco controla. ¿Pudo haberle dado eso? Podría haber tenido una de esas cosas. Los perros también tienen Charcot-Marie-Tooth. Es menos común, pero pueden tener. Pero también puedo. Sí. ¿Vamos? Listo. Entonces la vaina acelera la conducción. No es que tú vayas saltando así, sino que esto hace esto. Aquí, lento, lento, ¿se entiende? Y así se va avanzando a través de el axón. Entonces habíamos dicho que la neurona era capaz de recibir señales inhibitorias y señales excitatorias, y estas se van a transmitir como potencial de acción hasta el botón sináptico. Y aquí en el botón sináptico algo va a ocurrir que va a transmitir la señal hacia otra neurona. Ese proceso de comunicación entre una neurona y otra se llama sinapsis. Lo que vamos a hacer Sí, bueno. La está opacando. Sí, weón. Ahora nos vamos a cagar del frío, ¿Quieren weón. frío? Ahora frío van a tener. Menos 4, a ver. A refrigeradora de verdad. Frío morirán. Qué raro se ve el color celeste. Si no es celeste, no es nada que ver en la PPT. Es un celeste oscuro. De aquí se ve un celeste así casi. Eso es verde para mí. Agua, ¿cierto? Verde menta, no agua. Sí, es súper raro. Ya.
Vamos a hablar entonces de la sinapsis. Quiero explicarle un poco el concepto. Quiero que se pueda explicar con nadie con blanco. Así que no me dices. Qué Somos iguales. Para no quedar sola. Dije hablar. Está mal los colores en blanco. No, de hecho está nuevo ese dato. Ya. Atención, miren. Este es el botón Le enterraba sináptico la de la uña, neurona güey. anterior. Este botón sináptico va a recibir el nombre de botón presináptico, porque está antes de la ¿qué estoy escribiendo? Sináptico. Porque está antes de la sinapsis. Y esta información va a ser recibida por una segunda neurona acá abajo, en una región que se llama la región postsináptica. Entonces, esto es, lo que ocurre aquí va a ser la sinapsis. No es el espacio físico, sino que es el fenómeno que está ocurriendo entre una neurona y otra. Hay dos formas de hacer la sinapsis. En una sinapsis, la neurona presináptica está súper cerca de la neurona postsináptica. Así. ¿Sí? Una muy cerquita de la otra. Y se genera entre una y otra un poro. Entonces, cuando la neurona presináptica está ingresando sodio, porque está transmitiéndose el potencial de acción, porque se está despolarizando al lado, como una ola, ¿se acuerdan? Este sodio llega aquí y por aquí se cuela y pasa para acá. Y de aquí entra la segunda neurona. ¿Estamos? Entonces es simple, porque el potencial de acción que logramos en la neurona presináptica va a avanzar exclusivamente a través de los poros hacia la siguiente neurona, comunicándose directamente y generando el traspaso de los iones hacia la siguiente para propagar el impulso ahora por acá abajo. ¿Estamos claros? No tiene ni un brillo, no es ninguna ciencia, pero tiene una ventaja. Esta sinapsis que acabamos de hablar es una sinapsis que es rápida, muy rápida. Entonces nosotros siempre la vamos a encontrar en cualquier lugar que tengamos un timing perfecto, es decir, un tiempo específico. Toda función neuronal que requiera de un tiempo muy específico y que ese tiempo se mantenga constantemente es algo que debe funcionar a través de este sistema. Ejemplo, la mantención de las frecuencias. Ejemplo, frecuencia respiratoria. Siempre debe ser la misma. ¿Estamos claros? Frecuencia cardíaca. Siempre debe ser la misma. Siempre que haya ese tipo de comunicación, la sinapsis va a ser de este tipo. Y a esta sinapsis nosotros le vamos a llamar como sinapsis eléctrica. ¿Vamos? Es rápida, sí. Se caracteriza por ser muy rápida. ¿Y qué otra gracia tiene? El sodio que pasó hacia la neurona postsináptica se puede volver por este orificio hacia la presináptica. Se puede ir tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Es bidireccional. Pero no todo es perfecto. Cuando las cosas son así de rápidas, así de fugaces, ¿cierto? Así como llegan, Se van. se van. Por lo tanto, esto dura menos que un Candy. A esto es característicamente corta y muy breve. Pero en cuanto a la dimensión de lo que ocurre en la neurona postsináptica, es brutalmente enorme, porque es muy intensa. Lo intenso la tiene. ¿Estamos? Sigamos. Existe otro tipo de sinapsis en donde el botón presináptico está muy lejos del elemento postsináptico. ¿Ya? Hay un espacio. Ese espacio es muy grande, ¿ya? Y en ese espacio lo que va a ocurrir es que la neurona presináptica va a liberar moléculas hacia afuera
que se van a llamar como neurotransmisores. Estos neurotransmisores tienen que producirse en el botón, meterse en la vesícula, salir desde la vesícula, llegar hasta la hendidura, de la hendidura unirse a un receptor y del receptor inducir la entrada de un ion para que se genere un potencial de acción. Así decirlo ya es más largo. ¿Sí? Entonces, estos tienen que unirse a un receptor y generar un efecto de movimiento de iones. ¿Estamos claros? Cuando la sinapsis es así y requiere de neurotransmisores, se le llama sinapsis química, como el curso que tanto en el tercer semestre pasado. ¿Sí? Sinapsis química. Esta sinapsis química es lenta, porque necesita muchos pasos para que ocurra. ¿Estamos claros? Al mismo tiempo, no es bidireccional, solo es desde la presináptica a la postsináptica, pero no al revés. ¿Estamos claros? Por lo tanto, es unidireccional. Pero a diferencia de la sinapsis eléctrica, no es corta, es larga, es duradera. Es dura, sí. Pero no es tan intensa, ¿cierto? Es más bien sutil. Es algo sutil o de menos intensidad. ¿Estamos? Es más bien poco exagerada. Nosotros vamos a estudiar, obviamente, las sinapsis químicas, porque son las que involucran la necesidad de una molécula. Y la mayoría de las sinapsis del sistema nervioso central y periférico necesitan de neurotransmisores para relacionarse o para realizarse. ¿Estamos? Mientras que las sinapsis eléctricas son mucho menos comunes y solamente van a estar en sitios muy específicos. Entonces, nuestro foco en toda la clase que viene ahora es solamente sinapsis química. Y ahora prepárense, porque si alguna vez creyeron que algún profesor les pasó nombres, esta clase va a ser la peor. Sí. ¿Puedo borrar? No, es que ahora vienen cosas igual interesantes. Son entretenidas, pero son muchas. No, pues, es que eso le decía a Beto, yo le dije, no vendió los de Luca que son añejos porque te está más rico, dije. Está bueno. Oye, pero ¿te conviene hacerlos por venderlos a Lucas con lo que tú lo haces? Sí, igual sí. Pero es que si lo vendo más caro, obviamente que no me van a comprar. Ya vendemos uno de 500 a ver si es que están más buenos que los que dije. No, claro. Las sinapsis, antes de que podamos estudiar todas, pueden ocurrir en diferentes zonas de la neurona. El elemento postsináptico, que es lo que recibe la señal. ¿Por qué te hiciste malla? Puede ser el soma, y cuando es el soma se llama sinapsis axosomática, o sea, entre el axón y el soma. Puede ser una neurona que libere sus neurotransmisores hacia la sangre, y a esto se le llama axosecretoria. También podría ser un neurotransmisor liberado directamente hacia un axón de una neurona postsináptica, y se le llama axonal. Podría ser dirigida hacia una dendrita y se llama axodendrítica, que es la más común de todas. Puede ser liberada hacia el espacio extracelular, como pasa en los eventos de convulsión y epilepsia en los pacientes, en donde esto se libera hacia el espacio extracelular y se genera una sinapsis axo-extracelular. Y podemos tener una sinapsis que se comunica directamente con el botón sináptico de una neurona postsináptica. Y a esto se le llama como axosináptica. Y generalmente son las sinapsis que ocurren a nivel modulatorio en el sistema nervioso, como por ejemplo lo que pasa con el dolor. El dolor funciona así. Ahora, yo tengo que explicar paso a paso lo que va a ocurrir con una neurona. Y en este camino del neuronal vamos a tener 4 etapas durante la sinapsis. Primero, los neurotransmisores deben ser producidos. Se producen en el botón sináptico, se meten dentro de una vesícula y se almacenan hasta que el potencial de acción induce su salida. ¿Estamos claros? Luego, cuando el potencial de acción induce la salida, la vesícula se mueve, se fusiona con la membrana y sale el neurotransmisor hacia el espacio sináptico. Este neurotransmisor se une al receptor de la neurona postsináptica y algo ocurre en la neurona postsináptica. Tercera etapa. Y en la cuarta etapa, el neurotransmisor lo eliminamos de aquí,
Porque si se quedara todo el tiempo aquí, estaría constantemente activando a la neurona. Y si está todo el tiempo activando una neurona, se generan convulsiones en los pacientes. Entonces hay que eliminar esto. ¿Ya? En la sinapsis van a tener 4 etapas. Entonces, síntesis y empaquetamiento, exocitosis de las vesículas, inducción de una respuesta a la neurona posináptica y remoción del neurotransmisor. Pero hablemos de qué es un neurotransmisor. Esto me lo salté. Los neurotransmisores, no está la diapositiva porque quería mostrar, pero no importa. Los neurotransmisores, me niego. Vamos a arreglar este problema. Un minuto. Es que esto no puede pasar. ¿Qué va a estar la diapositiva? No tengo idea. Entonces va a tener que volver a enviarla. No, esa con nosotros. Qué pesado. La pollita. La batata parece. Ponete de nuevo. Ponete de nuevo. No, porque se me la meto picote. Después me aparecen en el video yo. Yo he tenido una fotografía. Me voy a sacar comentario. No sé si la tengo. Porque eres tan bonita. Falso amor. Ensúciame el pantalón. Amor, ensúciame. Ensúciame. Va de arriba. Dame agua. Ya, La primera etapa era la síntesis y empaquetamiento del neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una molécula. Siempre tenemos que pensar que el neurotransmisor es una molécula, no es un efecto de presión, no es un efecto de pH, no, es una molécula física. Y las moléculas se pueden clasificar en 3 familias de acuerdo a su naturaleza. Pueden ser aminoácidos completos, aminas, que son pedazos de un aminoácido, o un péptido, que es una unión de varios aminoácidos. ¿Ya? Nosotros tenemos que aprendernos algunos, no todos, porque después van a decir, que son demasiados. Y la fórmula química jamás se la tienen que aprender, a nadie le interesa. Yo no le puedo poner este mono y decir, ¿cuál es? No, nunca la mando. Así que, para que no se asusten. ¿Ya? Vamos a hablar de los neurotransmisores que son aminoácidos, a simple vista y así a grosso modo. Existen 3, y son los más importantes de todos los neurotransmisores. Nos vamos a aprender esto sí o sí. Esto es lo crucial. ¿Cuál vamos a aprender primero? Glutamato. ¿Por qué el glutamato tenemos que conocerlo? Porque el glutamato es responsable del 75% de todas las sinapsis. Todo lo que ocurre en tu cuerpo es por glutamato. Todas las cosas que hagan las neuronas es prácticamente siempre glutamato. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el mecanismo involucrado en la visión? Si te pregunto, ¿cuál es el mecanismo involucrado en el tacto? Glutamato. Si te pregunto, ¿qué neurotransmisor es el que participa en los mecanismos de memoria? Glutamato. Si no aprendes nada, ¿qué te falta? Glutamato. ¿Perfecto? ¿De dónde saco el glutamato? El glutamato es un aminoácido, pero es una molécula que está muy presente en un sabor que se llama umami. ¿Han escuchado eso? Tiene mucho umami, dicen por ahí. ¿Qué es el umami? Significa delicioso en japonés. Así que cuando ustedes estén haciendo el... le dicen, ¿hagamos un umami? Oye, el que en pan piensa es porque hambre tiene. Está pensando mucho en pan usted. Soy especialista en reproducción. No reproducción. No, parece que le hace falta reproducirse. No reproducir. Este glutamato está presente en alimentos como la soya, el tomate y las carnes. Y está muy altamente presente en un suplemento o condimento que se conoce como Ajinomoto. ¿Han escuchado eso? El Ajinomoto te lo venden en el líder. Anda líder. Ya este Ajinomoto es glutamato monosódico. Directamente es glutamato. Sal de glutamato. Y tú se la echas a la comida y te lo comes. ¿Ya? Pero no te va a arreglar la memoria. Una vez. ¿Estamos? Ya.
Glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central. De hecho, las personas que tienen exceso de actividad neuronal y están todo el tiempo así, son los típicos niños que tienen hiperactividad. ¿Han escuchado eso? Sí. O los que tienen trastornos de este tipo, que son de déficit atencional, porque todo lo hace así. O sea, pasa una mariposa, ¿cierto? Escucho ruido, suricata, ¿cierto? Es lo mismo. Eso son personas que tienen un exceso de señalización glutamatérgica. Tiene muchas neuronas que liberan glutamato y está por sobre cualquier otra señalización en el sistema nervioso central. Entonces, esas personas están siempre activas. ¿Ya? Ahora, a diferencia del glutamato, tenemos la otra, GABA, o ácido gamma-aminobutírico. El GABA es el principal inhibidor cerebral. Lo apaga. Si tú pones GABA aquí en el cerebro, su compañero hace esto. Hasta la eternidad. No, pero hasta que el GABA se acaba. ¿Estamos? Es un inhibidor, apaga el cerebro. Y de hecho los fármacos para tratar la déficit atencional o para tratar la hiperactividad son precisamente fármacos que imitan el efecto del GABA. ¿Para qué? Para que el cerebro se apague y no esté tan aquí hiperactivo. ¿Estamos? El GABA, ¿ah? No, pero sí lo tiene la gabapentina. ¿Has escuchado ese? Sí, la pregabalina. Son todos derivados del GABA. ¿Estamos? GABA principal inhibidor, pero solo lo hace en el cerebro. El tronco encefálico no. La médula espinal no. Lo hace solo el cerebro. El cerebelo no. Solo el cerebro. Porque todo lo demás es inhibido por la glicina. La médula espinal, el tronco encefálico y el cerebelo tienen como inhibidor a la glicina. ¿Vamos? Sí. Sí, sirve para apagar el cerebro y eso lo mantiene menos excitado. El cerebelo y el tronco encefálico. Listo. Conocimos los tres neurotransmisores más importantes de todo el sistema. GABA es el responsable del 20% de la sinapsis. Entonces teníamos 75% de glutamato, 20% de GABA. O sea, 95% de todas las sinapsis son esos dos neurotransmisores, de todos. ¿Ya? El 5% es todo lo demás. Vamos a hablar de los demás. Solo por nombrarlos, igual los vamos a estudiar. Vamos a hablar de los que son aminas. Acetilcolina, ¿ah? ¿Cuánto porcentaje tiene? 20% GABA, 75% glutamato. El 5% del resto. La acetilcolina es el neurotransmisor más importante en la contracción de los músculos. Todos los músculos se contraen por acetilcolina. Si tú levantaste, si tú moviste tu bíceps, ¿fue quién? Acetilcolina. Si se te contrajo el cremaster, es acetilcolina, ¿cierto? Si se te contrajo el intestino y te estoy así, para no hacerte, ¿quién es? Acetilcolina, porque el músculo intestinal también se activa por acetilcolina. Si se te contraen los vasos sanguíneos, ¿quién fue? Acetilcolina. Si se te contrajo el bronquio, es acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor de los músculos, ¿ya? Es el neurotransmisor de la contracción muscular. Pero también es el efector de un sistema nervioso específico, el parasimpático. ¿Has escuchado eso? Sí. El que no es simpático, es el parasimpático. Ese es mediado por acetilcolina. Acetilcolina hace su efecto. ¿Vamos? El segundo, dopamina, neurotransmisor del placer. Este es el que te da la libido sexual. La gente con dopamina anda así como horny. ¿Cuánto se toma al día? De hecho, la dopamina es bastante interesante porque la dopamina es un neurotransmisor que está muy alto en las mujeres después de la lactancia. Pero cuando están lactando, está completamente inhibido. Entonces, cuando tienen su cría, ¿cierto? Y les nace el parásito, y lo ponen ahí a amamantar, ¿cierto? El deseo y la libido sexual no es tan alta como antes del momento del embarazo. Y eso es porque la dopamina juega muy en contra a una hormona que se llama prolactina, que son opuestas, ¿ya?
La dopamina está tan alta que alguna vez una persona hizo un experimento súper poco ético en una cárcel con violadores sentenciados, ¿cierto?, en Estados Unidos. Muchos violadores que habían violado a niñas o niños en la calle, ¿cierto? Y le sacaron muestras de sangre y de líquido cefalorraquídeo y midieron los niveles de dopamina. Se dieron cuenta que esas personas tenían entre 2 a 3 veces más niveles de dopamina que una persona normal en el mismo estado. Eso significa que su libido sexual es súper alta. No significa que tenemos que justificarlo de ningún tipo, ¿estamos claros? Sino lo que estamos diciendo es que el exceso de dopamina induce un exceso de conducta también reproductiva, ¿cierto? Una conducta sexual, que obviamente debería ser moderada en los seres humanos. ¿Y cómo se inhibe? Fácil, inyéctele prolactina. Si le inyecto prolactina a esas personas van a bajar rápidamente los niveles de dopamina. ¿Estamos? Entonces, como mensaje, quizá en el futuro van a darse cuenta que a los niños les van a hacer pruebas de dopamina al momento de nacer. Y cuando detecten niños que tengan más dopamina de lo normal, los van a empezar a tratar desde chicos con prolactina para que no tengan esta conducta, que sería lo mejor, en verdad, porque sería la forma de evitar estos problemas en el futuro, ¿cierto? Son hipersexuales. Exactamente. Ahora, adrenalina, neurotransmisor del estrés. La adrenalina es el neurotransmisor que se libera cuando estás así con el ojo. No, mentira. Es cuando estás, por ejemplo, cuando vas caminando por la calle y de repente vas feliz y se te acerca un gallo y te miras y... ¡Ah, hermana! No es la hora. Y tú cachas y dije, oh, te voy a quedar la hora El y mi celular. virginidad. Bueno, La consuelo. cuando ustedes se asustan y se ponen pálidos, el efecto que se generó fue una contracción inducida por adrenalina de sus vasos sanguíneos. Por eso es que se pusieron pálidos. La adrenalina es el neurotransmisor que te salva en situaciones de huida, de protección. Si tú vas caminando por la calle y te encuentras con un puma, cosa súper común, lo más probable es que se te suba la adrenalina. Sigamos. Histamina. La histamina seguramente lo han escuchado antes, ¿cierto? Muy asociado al fenómeno de la alergia, ¿sí? Pero la histamina en el sistema nervioso actúa como un neurotransmisor. Y es el neurotransmisor que determina el estado despierto. Tú despiertas por histamina. Si no tienes histamina, te apagas y te duermes. Es lo mismo. ¿Ya? El neurotransmisor entonces del sueño. No, porque la histamina es el opuesto al sueño, la despierta. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, Es el estado de alerta, así se llama, o de estado despierto. entonces un transmisor que estaba de... Claro. Si tú estás en estado de alerta, o sea, si despertaste, es por efecto de histamina. Por eso es que cuando ustedes consumen antihistamínicos para apagar la histamina, cuando tienen efectos de alergia, les da sueño. Porque no, porque la melatonina aumenta en la noche cuando duermes. ¿Ya? Ahora, serotonina. Serotonina es el neurotransmisor de la conducta social. Que ustedes quieran estar juntos y sean amigas, es serotonina. Si una amargada triste que no quiere estar con nadie, le falta serotonina. Falta. Ya, sí. La conducta social. De hecho, en los seres humanos que falta serotonina, no tienen serotonina en su sistema, es característico que se generen trastornos de ansiedad social. ¿Han escuchado eso? Que no quieren salir a la calle a hablar con nadie porque te le da pánico. Eso es falta de serotonina. Y en los casos más graves se puede generar esquizofrenia o depresión. ¿Verdad? Muy asociado a los cuadros de esquizofrenia y depresión. Entonces, uno podría, por ejemplo, tratar a los pacientes con depresión o con esquizofrenia dándole o aportándole serotonina a su sistema nervioso a través de, ¿cierto?, una bomba de liberación de serotonina o algo por el estilo. Y eso mejora dramáticamente la forma de funcionar de estas personas. Ahora, nos queda la noradrenalina o norepinefrina, que es un neurotransmisor que también participa en fenómenos de alerta, pero la verdad es que tiene un efecto que es más o menos parecido a parecido a la de la serotonina, parecido de varios neurotransmisores. Entonces, no es muy específico para algo en particular. ¿Ya?
Nos quedan los de abajo. Los de abajo son los ¿Qué complejos. hace la esa? Nada especial. Los péptidos, tenemos uno que se llama aquí como colecitoquinina, dinorfina, encefalina, el N-acetilespertilglutamato, que ese hay que aprenderse la memoria. El neuropéptido ahí, ¿cierto? Queda. La somatoestatina, tenemos la sustancia P, la hormona liberadora de las tirotrofinas, el polipéptido intestinal basal. ¿Cuáles me tengo que aprender de esto? Dos. Solo dos. Uno, el neuropéptido I, responsable del apetito. Neuropéptido I. Si te quieres comer todo, es neuropéptido I. El neuropéptido I es el que Yo te hace comiéndome. querer comer. Es el que tenemos todos. Si no, mira. ¿Cierto? ¿Estamos, no? Es responsable del apetito. Cuando ustedes tienen apetito, se liberó neuropéptido I en alguna parte de su sistema nervioso central. Entonces es un neurotransmisor del apetito. Exacto. Es lo que tenemos que aprender a inhibir, ¿cierto? No se puede. No, si no, ya créeme. Y nos queda la sustancia P. Tenemos que no conocer la sustancia P, porque duele. Es el neurotransmisor del dolor, asociado al dolor periférico. Cuando tengo aquí, le hago así a su compañera, ¡pah! ¿Cierto? Y le duele aquí, eso es sustancia P, liberada en esa zona para estimular esas neuronas del dolor. ¿Ya? Sustancia P. Entonces, ahora sí, los pasos de la neurotransmisión. Aquí tenemos primero acetilcolina. Solo para explicárselo, la acetilcolina es la unión, esto es interesante porque es la unión de una vitamina que se llama colina con el acetato que viene del ciclo de Krebs que les va a enseñar la profe Claudia y que ustedes van a odiar, pero que a nadie le interesa, y que te da acetilcolina. Como resultado de esto, esta participa principalmente en la contracción del músculo y tiene una asociación no tan directa, sino que más bien participa en fenómenos de recompensa. ¿Saben qué es el fenómeno de la recompensa? Lo que te da placer por hacer algo. Ejemplo, drogarse. ¿Sí? Me dije, Da placer, la verdad. Ejemplo. Tener plata. Esas cosas. Bueno, Berlín. También participa en el dolor, también participa en la visión y tiene una pequeña función en el mecanismo de la memoria a largo y a corto plazo. Aunque la más importante en la regulación de la memoria es el glutamato, siempre. ¿Ya? Acá abajo tenemos la histamina que puede derivar directamente del aminoácido histidina. Su principal rol es el control del sueño y la vigilia, controla el estado de alerta, ¿cierto? Ella te despierta. Y por lo tanto participa en todas las funciones que se puedan hacer despierto. Porque para estar despierto tengo que estar liberando histamina. ¿Ya? O sea, si no me duermo. Si yo le digo en la prueba, un paciente tiene una mutación en la producción de histamina y es incapaz de producir la histamina, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Somnoliento? ¿Atento? ¿Durmiendo? En coma. En coma. Porque se va a quedar siempre dormido para siempre. ¿Pero A qué menos que le demos el beso de controla? amor verdadero. ¿Pero qué controla que su sistema siga vivo? ¿Qué controla que su sistema siga vivo? Es que el despertar que hay en el tronco encefálico mantiene las funciones vitales. Y eso no depende de esto. El despertar del cerebro se depende. Ya. La serotonina, neurotransmisor del tropófano, es el neurotransmisor de la conducta social. Lo dice acá arriba, aunque no se ve nada. No sé por qué. Porque los colores no son así, créanme. Pero lo entiendo. Y aquí les dije que cuando faltaba, había depresión, ansiedad social, epilepsia, esquizofrenia, son cuadros clásicos de pacientes con falla de serotonina, que es súper común. Ya la falla de serotonina es algo súper común. Pero ustedes pueden inducir la aparición de serotonina a través de la caricia o el abrazo. Si usted toca a alguien y lo abraza, ¿cierto? Se libera una gran descarga de serotonina en la cuerpa de esa persona, lo que lo tranquiliza. Por eso que las personas que sufren de ansiedad, ¿cierto? A veces buscan abrazos para poder solucionar el problema de falta de serotonina.
En el caso de la adrenalina, dopamina y noradrenalina, todos derivan de la aminoácido tirosina. De hecho, fíjense que se produce la tirosina, se transforma en N3,4 dihidroxifenilalanina, o también ¿Qué? llamado L-dopa. ¿Qué dijo? De nuevo. L3,4 dihidroxifenilalanina, o sea, L-dopa. Sí, está escrito ahí, ¿ya? Solo que yo me aprendo estos nombres inútiles. Y de ahí, esto se transforma en dopamina. La dopamina, cuando está muy alta, no se transforma en noradrenalina, ¿estamos claros? Porque si se transformara en noradrenalina, esta estaría muy baja. Y curiosamente, esta tiene que ver con la libido sexual y el placer. En cambio, la adrenalina y la noradrenalina tienen que ver con el estrés. Entonces, ahora podemos entender un par de cosas. ¿Por qué cuando están estresadas dicen que tienen libido sexual? ¿Cierto? Porque exacto, porque transformaste toda tu dopamina en adrenalina y noradrenalina. ¿Se entiende? Y eso te generó una respuesta diferente. ¿Ya? No tiene mucho sentido que cuando tengan una respuesta salvando su vida de un león en la calle, ¿cierto? Se tengan, ¿cierto? Se vuelvan hornets, que eran al león, por supuesto. No tiene mucho sentido. El glutamato es el principal neurotransmisor del sistema nervioso, 75% de la señalización completa del sistema nervioso central y es el principal neurotransmisor de toda información sensitiva. El caso del GABA es el inhibidor principal del sistema, responsable del 20% de la sinapsis y cuando falla, ¿cierto? Pueden generarse trastornos de exceso de actividad, como por ejemplo Parkinson, pero también puede ser la demencia o cuadros de ese tipo. Y también las alteraciones que tienen que ver con exceso de actividad que habíamos dicho cuando esto está aumentado. La glicina lo hace a partir del cerebro, o sea, de la médula espinal, perdón, el tronco cefálico y el cerebelo, inhibiendo, ¿cierto?, las funciones cerebrales. No sé si torturarlos menos hoy día. Menos. Sí, hasta ahí nomás. No me importa. ¿A qué pregunta? Estoy pensando. Ya, no me presionen. Me siento presionado. Chicos, vamos a dejar la clase al final de esta que voy a para que no tengan que estudiar tanto para el control de la próxima semana. Entonces quiero que vayan de a poco y se aprendan las cosas bien. Y la próxima semana continuamos con esto. Si yo no tengo problemas en atrasar un poquitito con el sistema nervioso, para pasar más adelante. ¿Ya? Un aplauso. Porque van a ver que las clases que vienen en el futuro son igual de entretes que esta. Así que van a ver que se van a entretener igual. Esto es lo más ñoño del mundo. Los neurotransmisores, una vez que se producen, se tienen que almacenar dentro de vesículas. Y las vesículas no tienen transportadores directos que puedan meter el neurotransmisor a través de un transporte activo. Porque el neurotransmisor, cuando se mete acá adentro, ya hay mucho acá adentro. Entonces, meter más es difícil. Porque es un transporte activo, de menos a más. Cuando ya está adentro. ¿Estamos claros? Entonces, para poder hacer ese transporte activo, necesitamos una difusión facilitada. A través de un transporte que puede ser antitransporte o cotransporte. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que va a hacer este sistema es un antitransporte con protones, que son estas moléculas que están aquí. ¿Sí? Ese protón entra con una bomba de protones al interior de la vesícula. Y al llenarse de protones acá adentro, la vesícula ahora puede intercambiar el protón por un neurotransmisor. ¿Estamos claros? Así funcionan todos los neurotransmisores. Tiene que esperar ese proceso para liberar el... Exacto. Ahora, existen 4 transportadores de neurotransmisores y esto es importante que lo entiendan porque las fallas genéticas de estos neurotransmisores, o sea, de estos transportadores, generan fallas simultáneas de varios neurotransmisores al mismo tiempo y eso termina generando síndromes en los pacientes que se caracterizan o que terminan en trastornos neuropsiquiátricos. ¿Vamos? Entonces, el primer transportador se llama BACH o transportador vesicular de acetilcolina. ¿Adivinen qué transporta? Perfecto. El siguiente se llama transportador vesicular de glutamato. ¿Adivinen qué transporta? Son los únicos que tienen algo especial. Todos los demás son el perraje. Entonces, tenemos el transportador vesicular de monoaminas que transporta todos los neurotransmisores que sean despolarizantes. Es decir, todos menos el GABA y la glicina. ¿Estamos claros?
aquí podemos transportar serotonina, noradrenalina, dopamina, adrenalina, acetilcolina, todo, o sea, no, ese no, ese está allá. ¿Cierto? Puede ser, no sé, la L-dopa, qué sé yo. Todos los que no eran esos dos, o bien GABA o glicina, son transportados por ahí. Y el GABA y la glicina son transportados por el transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios o viales, que solamente transporta inhibición. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque generalmente la inhibición, cuando falla, falla completa. ¿Ya? O sea, te falla tanto en la médula espinal como en el cerebro. Y son ambos neurotransmisores los que fallan. En cambio, cuando la falla es de glutamato, solo falla glutamato. Cuando falla solo en la contracción muscular, falla solo en la contracción muscular. Pero cuando falla la serotonina, también falla la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la histamina y todos los demás neurotransmisores juntos. ¿Ya? Porque falla este transportador. ¿Estamos claros? Las enfermedades genéticas que afectan a estos transportadores son súper poco comunes. Pero cuando ocurren, son muy graves. Y generalmente desembocan en la muerte de los pacientes en corto plazo. ¿Estamos? Listo. Con eso estamos ya. Sean felices. La prueba, el control de la próxima semana